Amigos de la Cámara de los Comunes, muy buenos días. Otro sábado de trabajo, otra jornada semanal donde abordamos los asuntos nacionales e internacionales que han tenido que ver con la agenda política y económica en el globo. Mi nombre es Gustavo Pacheco Villar, estoy feliz de acompañarlos. Hoy día sábado todos hemos revisado las noticias por las mañanas que vienen de la víspera. Y en el plano nacional, por cierto, la noticia es la detención del presidente de Ancash, presidente regional César Álvarez. Se ha entregado a la justicia. La policía había montado un fuerte cordón policial y entonces el juez, el Ministerio Público están trabajando sobre la base de una incriminación a una supuesta banda, una supuesta asociación ilícita para delinquir, donde el jefe sería el presidente César Álvarez. Complicada situación. Él alega su inocencia. Él dice que el más perjudicado ha sido él, que él de ninguna manera tiene que ver con ningún crimen, que sus manos están limpias. Y entonces el congresista Heriberto Benítez, que horas antes había anunciado que se entregaría a la justicia el señor César Álvarez, también va a esperar una investigación en la Comisión de Ética que ya se ha iniciado. De esta forma, lo que tenemos que abordar esta semana es la judicialización de la política, porque el tema no acaba ahí. César Álvarez es un presidente, pero también está el otro, el de Cajamarca, el señor Santos. Y hay otro presidente en Tumbes, son 3 presidentes que están más o menos cercados por la justicia. El tema es el siguiente: ¿cuándo, cómo y dónde vamos a tener el trabajo de reformar la Constitución, de revisar lo caminado, para ver si lo que hicimos en el año 2001-2002 en la reforma de la Constitución acerca del capítulo de la descentralización, intentando desconcentrar el poder y darle a las regiones también su autonomía administrativa, política, económica, si es que eso ha funcionado o no ha funcionado? ¿Hasta qué punto lo que hemos creado son feudos, cacicazgos? ¿Hasta qué punto dejarle a Arequipa un gobierno para los arequipeños se convierte, digamos, en un coto cerrado para algunos personajes que fundan sus partidos regionales, sus movimientos regionales y se empoderan y difícilmente pueden ser desalojados del poder? Eso hay que revisarlo. Pero volviendo al tema de Ancash, la preocupación es mayor porque al parecer, según algunos diarios, algunas investigaciones, existen nexos entre el gobierno regional de Ancash y el actual gobierno del presidente Ollantumala. El presidente ha negado cualquier situación, cualquier parecido. Una canallada dice que hay que ser mucho más objetivos. De acuerdo, la prensa tiene que presentar evidencias, pruebas contrastadas. La BBC de Londres no publica ninguna investigación si no tiene hasta 3 fuentes que puedan contrastar la información. En ese orden de cosas, el dueño del propietario de el periódico La Primera, el señor Martín Belaún del Ocio, también tiene complicaciones en este tema. No se ha ordenado su detención preventiva, pero todo apunta a que va a tener que dar algunas explicaciones. La Centralita era una oficina que estaba montada en Ancash para diversos temas. Era una oficina multipropósitos y al parecer todos tienen investigaciones que apuntan a que desde ahí se controlaba aquello que no estaba escrito en el gobierno regional de Ancash. Y Ezequiel Nolasco, desde el cielo, está dirigiendo las investigaciones a través de su hija, que clama justicia y que ha duplicado su cordón policial para que no tenga complicaciones con su vida, porque ha sido amenazada. Esta es la Cámara de los Comunes, hoy día sábado, siempre con el notable periodista Uri Ben Ishmael. Buen día, Gustavo, buen día, amigos televidentes. En efecto, muy complicada la situación en Ancash y en otros gobiernos regionales. Feudos, ha dicho aquí nuestro querido Gustavo Pacheco, efectivamente. De alguna manera, el Perú ha dejado de ser en la práctica una república para convertirse ni siquiera en un país federal como Estados Unidos o Argentina, sino en feudos, cacicazgos. Pero habría que preguntarse dónde nace este embrollo, quiénes son los responsables. El presidente Toledo en su momento admitió que había sido un error la regionalización de la manera que había sido concebida, y efectivamente, visto en perspectiva,
ha sido un error. El presidente García continuó de alguna manera este tipo de políticas transfiriendo presupuestos cuando los gobiernos regionales no estaban preparados, y se sabe que en Arca Abierta el justo peca. Respecto al presidente regional de Ancash, los testimonios, las pruebas recolectadas por la Fiscalía parecen ser abrumadoras, y en el caso del presidente regional de Cajamarca hay un colaborador eficaz que asegura que en un lugar llamado muy adecuadamente Choropampa, el presidente regional de Cajamarca habría recibido sobornos por hasta 800.000 soles. Complicada la situación. ¿Qué hacer? Pienso que habría que reformular el tema. Ojalá que el próximo gobierno tenga el coraje político, porque acá hay un tema además de bolsones electorales muy complicado, ¿no? Pero el próximo gobierno debería tomar el toro por las astas, el próximo Congreso, y pienso que habría que hacer una macro regionalización y tomar algún tipo de medidas para que los presupuestos regionales puedan ser supervisados, y si no son bien utilizados, intervenidos por el Estado central. Se necesitan asesorías a gritos para ejecutar proyectos que valgan la pena, y no estadios para 10.000 personas en distritos que no tienen ni siquiera 2.000, o edificios de 4 o 5 pisos con lunas polarizadas y aire acondicionado, cuando al costado hay postas médicas que se están cayendo a pedazos, ¿no? Uri, querido, yo vengo de mi tierra, Puno, soy provinciano. Mi región altiplánica ha sido postergada durante muchas décadas, durante muchos siglos. Recuerdo que la marcha de los 4 suyos, que fue contra la dictadura del presidente Fujimori y que dio con la captura posterior de Montesinos, acumulaba las marchas de los 4 suyos, lo que significaba un hervidero en las regiones, en esa época llamadas provincias, despectivamente, porque la capital, Lima, era un virreinato. Estamos hablando del año 2000, o sea, hace muy poco tiempo. Se hablaba despectivamente de las provincias. Entonces, tú venías a Lima y eras un provinciano. Y entonces los 4 suyos, la marcha de los 4 suyos, acumularon un proceso del interior hacia el centro, vino toda la periferia, y esta fuerza, lo que dio en el Congreso, que integré, es que había que devolver el poder a los provincianos. Y entonces empoderamos las regiones, modificamos el capítulo de la Constitución, y en esa época pensamos en transferir y desconcentrar el poder. No podíamos evitar esta desconcentración, esta descentralización. Teníamos, porque los 4 suyos, tuviste la marcha, una marcha espectacular, lo que querían los pueblos era poder, empoderamiento. Y creo que la política, lo que inventa en el poder, simplemente es la devolución del poder. Y eso es lo que hicimos. Sí, mi querido Gustavo, no estoy diciendo que no se necesita regionalización, pero la manera como se implementó quizás debió haber sido por etapas, fue demasiado rápido. Plan pilotos, ¿no? Exactamente. Tendríamos que haber tenido pilotos, ¿no? Plan pilotos y ver cómo funcionan las cosas, y no hacerlo de esa manera. El propio, te reitero, el propio presidente Toledo, en una entrevista que le hice para la última campaña electoral, admitió, on the record, que visto en perspectiva consideraba que había sido un error la manera que se implementó, no la regionalización, por supuesto que Lima había que desconcentrar. Por supuesto, absolutamente, igual que cuando se habla de la época de Velasco y la reforma agraria, era necesaria una reforma agraria, la manera como no de esa manera. No de esa manera, igual la regionalización. Sí, visto hacia atrás, podríamos haber hecho un piloto en Arequipa, ¿no es cierto? Digamos, piloto de la libertad, ¿no es cierto? Exacto, 2 o 3 regiones y ver a ver cómo avanzaba. Con la que además se levantaba la válvula de presión, porque ya la gente iba a ver de que estaba en marcha. Tú has hablado de macroregiones, ¿no? Sí. Te cuento cómo funciona actualmente la ley orgánica de regiones. Dice la ley que actualmente solamente existen departamentos, no existen regiones. Región, según la ley orgánica de regiones, es la acumulación de 2 departamentos o más. Lo que tenemos ahora, curiosamente, son gobiernos regionales
sobre circunscripciones departamentales. O sea, Puno es un departamento, no es una región. Puno es un departamento que tiene un gobierno regional, igual que Lima, Lima Metropolitana, tiene un gobierno regional superpuesto. Entonces, la ley dice, plebiscito, referéndum entre dos departamentos para hacer región. Hicimos una convocatoria que fracasó. Se hizo unas elecciones y los departamentos no quieren unirse en región. Si existiera región o regiones, después la suma de estas regiones se llaman macroregiones. La ley lo prevé, pero ya los feudos están muy fortalecidos. Absolutamente. Además hay un tema de falta de gerencia. Hay un tema de infiltración de neosenderista en muchas regiones, en las próximas, y del narcotráfico, y de la minería ilegal. Y el contrabando. Y del contrabando. Digamos que el contrabando es, en esta lista, el menor de los males, pero narcotráfico, digamos, minería ilegal y narcotráfico y senderismo neosenderismo están, y ya ha sido advertido por muchos analistas y observadores y algunas figuras políticas que en estas próximas elecciones municipales y regionales hay grupos que van a llegar al poder regional o al poder municipal financiados o bien por la minería ilegal, o bien por el narcotráfico, o bien por el senderismo. Entonces es una situación muy preocupante, ¿no? Y yo auguro y pronostico lastimosamente, Uri, muertes en esta campaña. Yo creo que esta va a ser una campaña teñida de sangre. Van a matar candidatos, van a asesinar cualquier posibilidad que tengan los feudos, estos nuevos terratenientes de la política regional. Van a asesinar a cualquier personaje que quiera despojarlos de su poder. Mi región, Puno, mi departamento Puno, el gobierno regional de Puno, administra anualmente 1.500 millones de soles. Ahora, 4 años, 6.000 millones de soles. O sea, es un mundo de plata. Puno nunca ha tenido ese dinero. Y en Puno siguen muriendo como si fuera un designio de celestial, inexorable, niños por neumonía cada año, a pesar de que el gobierno central ha transferido partidas de salud que el gobierno regional de Puno no sabe ejecutar. Devuelven el presupuesto al erario nacional. Sí, pero no ejecutan. Digamos que ese es un mal general de todo el Estado peruano, pero en los ministerios o en ciertos municipios e incluso en ciertas regiones hay un promedio de gasto anual, digamos, aceptable, pero si lo analizas en conjunto es terrible, no se ejecuta ni la cuarta parte o con suerte la cuarta parte del presupuesto con tantas carencias. Entonces hay un tema de administración y de gestión. Yo soy, digamos, por mis tendencias liberales, enemigo de la planificación, pero creo que algún tipo de planificación se requeriría, en este caso, por lo menos en una etapa inicial, para que las regiones aprendan a gestionar presupuestos. Cuando escucho que eres liberal, tienes tendencias liberales, me llama la atención tu posición social, ¿no? Porque tú eres liberal en lo económico, pero no en lo social, ¿no? No, yo creo que colocarte dentro de un marco ideológico rígido es un error fatal. Es decir, tiene que haber cierta flexibilidad. Y entonces, digamos, teóricamente y en la práctica se ha demostrado también, la economía de mercado tiene bondades, pero también tiene taras. Es decir, el mercado puro no existe. Entonces aquellos casi anarcocapitalistas que dicen que el Estado tendría que ser reducido no a su mínima, sino a su minimísima expresión, en teoría suena muy bonito, pero en la práctica vemos hace poco en Estados Unidos, han agarrado con las manos en la masa o en la carne, diríamos, una gran empresa productora de carne que agarraba vacas enfermas. Entonces, tiene que haber, y los agarró la FDA, un ente estatal. Entonces, tiene que haber un tipo de control. Yo cuando discuto a veces con algunos amigos
ultraliberales, casi anarcocapitalistas. Le digo, muy bien, y si hay un motín o se apagan las luces en la ciudad, como ocurrió en Nueva York hace algunas décadas, y sale el salvaje que tenemos dentro colectivamente, ¿qué es lo primero que haces? Llamas a la policía, ¿y eso no es el Estado? El año 2021 cumplimos 200 años como república. Y hemos invitado al doctor Raúl Chanané, quien ha sido mi decano del Colegio de Abogados de Lima y que él preside ahora la Asociación Bicentenario. Vamos a ver si estamos preparados o no los peruanos para ponernos el frac, para vestirnos de largo con 200 años de república. Somos libres, seámoslo siempre.